Listo. Continuamos con el siguiente proceso de entender cómo funciona la minería de datos. Listo. Entonces acá, como veníamos hablando, en definitiva, una eh, solución de inteligencia de negocios soportada en minería de datos trata de obtener los siguientes aspectos. Observar. Nos permite a nosotros observar qué está ocurriendo en nuestra empresa, comprender por qué ocurre y predecir qué ocurrirá. ¿Sí? Repito, si nosotros procesamos información, si cogemos los datos que tenemos en nuestras bases de datos en nuestra organización y empezamos a hacer minería de datos, empezamos a darnos cuenta qué está ocurriendo en nuestra empresa, qué está ocurriendo. Y mire, el comportamiento de ventas ahorita con la pandemia eh, está cambiando totalmente. Entonces, las empresas, por ejemplo Google, Merkeo, Facebook, todo eso ellos tienen que estar haciendo minería de datos y observando qué está ocurriendo, qué es lo que la gente está publicando, qué es lo que la gente no está publicando, si tengo una empresa de compras online, qué es lo que la gente está comprando, y comienza a comprender por qué ocurre. Pues claro, entonces la gente comienza a decir, ya la gente no está comprando ropa, zapatos, la gente no le interesa ya, ¿sí? Porque en las casas todos estamos en chanclas, estamos en pantalonetas, y entonces, ¿qué ocurre? Que no nos interesa ahorita comprar zapatos. Que entonces se comienzan a hacer un proceso de análisis de comprender por qué ocurre. Pues obviamente por la pandemia, porque la gente como está encerrada no necesita tener lujos. Entonces lo que necesita la gente es comer, comprar comida, ¿sí? Y pare de contar, y medicamentos y útiles de aseo. Eso es lo que la gente está comprando, ¿sí? Uno lo puede deducir de esa forma. Pero si yo quiero comenzar a descubrir más cosas y descubrir, pues yo puedo comenzar a decir, bueno, sí, la gente está comprando comidas, pero ¿qué tipo de comida? Entonces comienza uno a darse cuenta, uy, la gente está comprando es más productos no perecederos. Entonces la gente ya está haciendo las comidas en sus casas. Entonces la gente compra más granos, la gente está comprando más cosas que no se dañen, que puedan mantenerse en el tiempo, ¿sí? Ese es el proceso, jóvenes, de hacer de minería de datos. Comenzar a comprender lo que está ocurriendo, observar lo que está ocurriendo y para hacer un proceso de predicción. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas comienzan a decir, bueno, vamos a predecir. ¿Qué vamos a predecir? Pues vamos a entender de que si hoy vendí, si yo como empresa, hoy me di cuenta que lo que vendí fue alcohol, vendí fue jabón, vendí fue champú, pues puedo comenzar a decir, pues las ventas hacia la otra semana, pues se pueden estar duplicando, ¿sí? O pueden bajando. Entonces, por ejemplo, la gente, el comportamiento de venta de tapabocas y el gobierno va a abrir ciertos sectores del negocio la otra semana, pues las ventas de tapabocas se van a aumentar. Entonces, con información yo puedo predecir ciertas cosas que pueden ocurrir en mi negocio y colaborar, que debería hacer el equipo. Entonces, ¿para qué? Para que comencemos nosotros a definir qué es lo que queremos hacer con nuestra empresa o negocio y decidir qué camino se debe seguir, entonces para dónde debemos seguir, ¿sí? Entonces no los pongamos a producir hoy ciertos productos, sino que vamos a hacer es ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo y hago el ejemplo de las empresas textiles hoy en día. ¿A qué se dedicaron? A hacer tapabocas, ¿sí? A vender tapabocas. ¿Por qué? Porque la gente no va a comprar una camisa o un pantalón, entonces pongámoslo a hacer tapabocas, porque ese es el negocio hoy en día. Listo, entonces comienzan a decidir los caminos a seguir. Bueno, entonces la minería de datos, entonces tenemos, como dice, una muy simple, decir que es minería de datos, sería decir que es el estudio y tratamiento de datos masivos para extraer conclusiones e información relevante de ellos. Vamos a hablar de un caso de estudio aquí más específico, entonces vamos a ir metiéndonos vamos a mirar cómo es que funciona este tema. Te dice, caso de estudio. Vamos a colocar unos ejemplos acá más prácticos para que nos vamos metiendo en el cuento. Supongamos que un banco que otorga créditos y va a estudiar la concesión de un crédito, el banco tiene una serie histórica de datos de clientes y concesión de créditos con M por N casillas. Ahí tenemos una matriz, una gran matriz. N por M. Listo. Por ejemplo, los datos disponibles pueden ser cliente, edad,
estado civil, si trabaja, si hace parte de una nómina de una empresa, si tiene casa, si tiene una hipoteca y cómo ha sido su comportamiento de pago, si pagó o no. Cada una de estas columnas se llaman atributos. El campo pago es binario, solo puede tomar como valor sí o no. Y es el atributo clave que tiene el banco para estudiar la concesión del crédito. No siempre existe un atributo clave. ¿Para qué le sirve la minería de datos al banco? Ojo, pregunta, ¿para qué le sirve la minería de datos al banco? Pues para decidir si concede el crédito o no. Por ejemplo, estudiando y tratando los datos pueden llegar a la conclusión de que los varones menores de 20 años que están casados estadísticamente tienen un alto porcentaje de impagos. Si el cliente corresponde a ese perfil, la decisión puede ser denegar el crédito. Entonces mire que aquí hay dos cosas para tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta aquí, él se está hablando de un perfil y ese perfil pues se habla de que es un perfil de decisión y eso es lo que busca en gran medida la minería de datos. Buscar comportamientos o buscar perfiles de compras. En este caso se busca un perfil de cómo se ha comportado las personas en un banco a nivel crediticio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que si llega a llegar una persona a pedir un crédito que cumpla con ese perfil y resulta que ese perfil es de las personas que han quedado mal con el banco, entonces se toman decisiones, ¿sí? Entonces vámonos acá para el cuento que tenemos acá. Observo qué está ocurriendo en mi banco, ¿sí? Entonces yo observo que tenemos un gran número de créditos, listo. Comprendo que la gente menores de 20 años, casados, son los que más fallan en el pago de los créditos, ¿sí? Predecir qué ocurrirá, porque si ha habido un comportamiento, ¿sí? Durante el tiempo, de que ese perfil de clientes son los que quedan mal dentro del banco, entonces yo puedo llegar y decir, esa persona que viene a buscar el crédito nuevo, pues me puede quedar mal, entonces por eso no le presto. Entonces por eso es que a las personas les niegan los créditos. Vamos para el siguiente caso. Dice, supongamos un hospital donde hay unos datos de pacientes y un diagnóstico. Se puede tener una tabla de datos que incluya, por ejemplo, los datos como paciente, edad, glóbulos rojos, glóbulos blancos, tensión, azúcar, diagnóstico. ¿Para qué le servirá la minería de datos al hospital? Pues, por ejemplo, para hacer un prediagnóstico a la adolescencia que con mayor probabilidad puede tener un paciente en base a sus datos asociados. Ojo, repito, para hacer un prediagnóstico de la dolencia que con mayor probabilidad pueda tener un paciente en base a sus datos asociados. Un tipo de dolencia se dice que es un dato discreto, porque solo puede tomar unos valores concretos. Por ejemplo, que hayan 30 tipos de dolencias. Estudiando y tratando los datos se pueden llegar a conclusiones. Por ejemplo, que si un paciente tiene más de 60 años, los glóbulos blancos muy altos y el azúcar alto, es muy probable que esté desarrollando diabetes. Si el paciente corresponde a ese perfil, la decisión puede ser hacer unas pruebas específicas o poner cierto tratamiento preventivo. Miren lo fascinante que puede llegar a ser esto el tema de la minería de datos, ¿sí? Por eso es un proceso que es interesante porque usted puede darse cuenta. Ojo, en la minería de datos uno no sabe con qué se va a encontrar, eso es importantísimo. Esa es una de las diferencias que hay con las consultas tradicionales, ¿sí? Que cuando usted hace un proceso de una consulta tradicional, por ejemplo con SQL, usted dice, búsqueme el reporte de materias de los estudiantes que van perdiendo estructura de datos, ¿sí? Pues ahí no hay minería de datos, porque ahí solamente la consulta se hace y usted sabe qué va a obtener. La minería de datos
es que usted comienza a descubrir comportamientos, a establecer perfiles, ¿sí? Sobre esos grandes volúmenes de información. Eso lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Vamos para el caso 3. Entonces voy a parar aquí y seguimos con otro video.